La nave descendió como un juramento roto, su casco, una cicatriz brillante contra el azul quebrado de la atmósfera, cortó el velo de nubes que no conocían nombre humano. Desde adentro, los sensores devolvían lecturas estériles y posibilidades, la tripulación, reducida a la calma mecánica de un grupo que ha aprendido a confiar en menos que en la suerte. Observó con ojos hechos para medir galaxias. El comandante permaneció a la vez dentro y fuera de la nave, un punto de gravedad que tironeaba memorias y cálculos, un hombre que ya no tenía patria más que la línea del horizonte que sus botas marcarían. El planeta se llamaba a sí mismo de otras maneras. A los mapas antiguos era 14 Tor, un mundo marcado por fallas magnéticas y registros de una antigua navegación interestelar. Para los consejeros en órbita y para los niños que crecieron con relatos de colonias lejanas, era una apuesta, recursos enterrados, tecnologías olvidadas, la promesa de que la humanidad, aún clavada en su fragilidad, podría arrancar algo del frío cosmos y devolverlo en forma de vida y calor. Para los más viejos, los que habían visto las guerras por el agua, las pandemias que redibujaron poblaciones, las ciudades que desaparecieron bajo el peso de decisiones malas, era una última carta. Y para el comandante era un recuerdo, una orden que había sonado a funeral y a absolución a la vez. La superficie se abrió como una herida curva, y la nave se posó en un lecho de polvo que reflejaba la luz de un sol pálido. El descenso generó ondas en el sensor, y por un instante el paisaje pareció respirar. Estructuras fragmentadas rasgaban la llanura, torres que se alzaban como costillas mecánicas y lo que podían ser puentes que nunca habían conocido tránsito humano. El aire no se movía. No había aves, no había insectos, ni el extraño zumbido de maquinaria que los humanos habían aprendido a reconocer como signo de vida en otros mundos. En su lugar, una quietud profunda, la sensación de que el planeta contendía algo con su silencio. La primera huella fue pequeña y decisiva, el comandante bajó de la nave, sus botas hundiéndose en una arena que no ofrecía resistencia, y dejó la marca de un ser que había elegido pisar donde nadie más lo había hecho. Ante él, una línea de objetos metálicos medio enterrados relucía bajo la luz, cilindros que vibraban con una frecuencia que los aparatos apenas podían registrar. Superficies que rechazaban las lecturas y parecían absorber la curiosidad como si fuera calor. Su mano, dentro del guante, tembló por un instante, no por miedo al daño físico, sino por el peso de ser quien inauguraba un suelo que tenía memoria. Los instrumentos detectaron un pulso subterráneo, una firma que no concordaba con nada en los archivos de la flota. Era rítmico, casi musical, pero sin melodía reconocible. No era vida del modo que la humanidad entendía la vida, era un latido de maquinaria que respiraba en un lenguaje antiguo. El comandante ordenó que se desplegaran los taladros y las sondas. La operación fue metódica, casi ritual, cada paso medido, cada resistencia interpretada. El equipo llamó al proceso sondeo y en su esencia fue una conversación con un cuerpo extranjero. El mundo tenía ruinas y tecnología amalgamada como si alguien hubiera tejido ciudades con cauces de metal. Placas que se entrelazaban con peste de líquenes minerales, pasadizos que subían en espiral hacia estructuras que parecían ojos cerrados. Hay historias sobre civilizaciones que dejaron sus monumentos para enseñar a las generaciones futuras, para asustarlas, para guiarlas. Aquí, las obras parecían hechas para ocultar. El primer descubrimiento de peso fue una cámara subterránea, su entrada oculta tras una capa de sedimento que los taladros retiraron como quien despeja polvo de una tumba. Dentro, el aire era irrealmente frío, como si el planeta conservara reservas de invierno en su vientre. Los paneles adyacentes a la entrada dejaron ver glifos lineales que respondieron a la cercanía humana con destellos azules, y una estructura central, una columna con engranajes que se entrelazaban, emitió un tono que resonó en los huesos del comandante. Los algoritmos tentaron traducciones, pero más que lenguaje, aquello parecía un gesto: guarda, duerme, vigila. El equipo trabajó con la devoción humilde de quienes entienden que han sido elegidos para el cuidado de una reliquia. Fotografías, muestras, grabaciones.
Cada pieza era un espejo que devolvía más preguntas que certezas. Por la noche, dentro de los refugios inflables, algunos miembros de la tripulación miraron las pantallas y vieron ampliaciones de texturas que recordaban a tejidos humanos, a una red vascular, y bromeaban a medias, aprendiendo a apaciguar el nervio del asombro. El comandante, sin embargo, caminaba fuera, escuchando con los dedos el pulso que las máquinas convertían en números. Era un ritmo constante, como si un corazón mecánico latiera bajo el suelo, esperando a alguien que supiera tocar su canción. El planeta guardaba cosas y las sonrisas humanas se volvieron tensas cuando las ondas arrojaron lecturas de energía, grandes reservorios, calibrados a escalas industriales. Un exceso de potencial que podría sostener ciudades y generaciones. Para la humanidad, con su planeta sobrecargado y sus recursos pulidos hasta el hueso, la posibilidad era incandescente. Pero junto con la promesa vino la advertencia, el sistema no parecía dormido por accidente. Lo que moradores antiguos, o quien hubiera dejado esas reliquias, había puesto allí, parecía haber sido diseñado para activarse por un patrón, un gesto, una especie de llave. El comandante recabó una decisión que tuvo la gravedad de esas cosas que no permiten marcha atrás. Enviarían un equipo hacia una estructura de mayor escala identificada como nódulo central. Extraño nombre humano para una columna que parecía sostener el planeta. Se prepararon herramientas, trajes de protección, protocolos de emergencia. Y al caer la noche alienígena, cuando el cielo se abrió a la neblina de una constelación desconocida, la primera expedición se acercó. El primer paso hacia la estructura hizo vibrar la cámara del planeta de una forma que los sensores solo podían describir con analogías biológicas. Las paredes respondieron con un brillo letárgico, y por una fracción diminuta, la nave orbital detectó un patrón de ondas que se extendía como si la estructura inhalara. No hubo voz que dijera que fuera una amenaza. Tampoco hubo certeza de que fuera una benigna bienvenida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La entrada al nódulo fue una entrada a otra lógica. Las paredes no seguían la simetría humana sino una geometría que parecía estar más interesada en el flujo que en el equilibrio. Los pasos humanos resonaban en cámaras amplias que contenían maquinaria como árboles petrificados. Sistemas que parecían posarse sobre otros, cada uno con sus propias reglas de funcionamiento, una arquitectura de capas donde cada sección había sido diseñada para un propósito que la visión humana solo insinuaba. Lentamente, la comunidad científica de la expedición armó una narrativa. Aquello no era una simple planta de energía, sino una red de control planetaria. Una máquina que, en algún momento, había girado como un órgano vivo para mantener estabilidad, clima y quizá transporte. Si la intuición humana era correcta, esa red había sido construida para mantener equilibrio en un ecosistema demasiado delicado. O para encerrarlo. La historia se bifurcó en teorías, la humanidad se inclinó por la más pragmática, recursos. Otros, más supersticiosos, murmuraron palabras que olían a moralidad, custodios, vigilantes, guardián. Mientras tanto, los equipos trabajaban con un ritmo medido por la certeza y el miedo. Cada hallazgo era documentado. Se colocaron sensores que transmitían información en banda baja hasta la nave en órbita. Cada noche, el comandante abría los registros y veía patrones de datos que parecían imitar ritmos naturales, mareas, ciclos, estaciones, pero a escalas que excedían la biología. El planeta se comportaba como si respirara a través de engranajes. Hubo pequeñas victorias que alimentaron la determinación humana. Se activaron paneles que liberaron calor contenida en cavernas heladas, y donde antes solo había polvo surgieron microbios, formas de vida primarias que se alimentaron de metal oxidado. La posibilidad de terraformar partes del planeta dejó de ser teoría para convertirse en una tabla de planes y estimaciones. El equipo se sintió, por momentos, como arquitectos de un renacimiento. La palabra sustrato se convirtió en centenares de conferencias nocturnas sobre cómo reensamblar la biosfera. Pero entre el asombro y la logística, algo persistía, los sistemas no eran pasivos.
Las máquinas responden a estímulos, y aquellas respondían a humanos de una manera que no era siempre predecible. Un módulo experimental, al intentar sincronizarse con la frecuencia que la columna central emitía, provocó un pulso que extendió corrientes de energía a través de la red. Casi al instante, una sección del terreno cercano reverdeció en un destello lumínico, como si una flor mecánica hubiese abierto y expulsado semillas de luz al aire. La alegría en el campamento fue breve y casi infantil. Comprender la magnitud de una respuesta de la red significó también comprender el riesgo. La arqueología de aquel sitio se volvió menos académica y más urgente. Los historiadores descargaron fragmentos de datos en la nave para compararlos con registros en bancos de memoria remotos. Aparecieron patrones que no solo hablaban de ingeniería, sino de intención. Había rastros de una cultura que había diseñado sistemas con niveles de redundancia que parecían exagerados si el objetivo fuera mera subsistencia. Los mecanismos de defensa estaban entrelazados con mecanismos de mantenimiento. Aquello sugería una civilización que había transformado su mundo en una obra que se protegía sola, o que había previsto la necesidad de cerrar partes enteras del planeta. La política se filtró a la expedición con la naturalidad del pulso cardíaco. La nave en órbita pidió cautela, los consejeros de la flota exigieron pruebas concretas de que los recursos podían explotarse sin riesgo para colonias futuras. Earth Command transmitía mensajes que olían a esperanza contenida: aseguren muestras. No actúen hasta recibir instrucciones. Pero la humanidad llevaba dentro una razón más íntima para presionar: la supervivencia de millones. Las cartas de la historia reciente eran claras: esperar demasiado podía significar perder oportunidades. El comandante, acostumbrado a tomar decisiones que convertían la posibilidad en acto, sintió otra vez la pesada libertad del liderazgo. En un acto que mezcló audacia y desobediencia calculada, se autorizó una intervención limitada: introducir un módulo de adaptación en la red para inducir un cambio de ciclo local. La operación fue diseñada para ser reversible y contenida. El equipo tardó días en preparar el implante, ajustando parámetros, calibrando frecuencias. Los rituales tecnológicos fueron acompañados por escenas de humanidad cotidiana: un soldado que tejía patrones en la tela de su traje, un ingeniero que guardaba una foto de su hijo en un compartimento del casco. Pequeñas latas de café compartidas, risas tensas. Eran personas que llevaban una historia de planetas perdidos y, sin embargo, continuaban creyendo en una política de futuro. El implante fue insertado y activado en horario programado. Al principio, la respuesta fue el murmullo, luces que se desvanecían, un aroma metálico que la atmósfera no estaba preparada para. Pero luego, como si la máquina aprendiera, la columna central comenzó a modular su ritmo. El suelo vibró con cadencia diferente, y el equipo detectó que el ecosistema respondía con pequeños brotes de actividad. Era evidencia de que aquello podía transformarse en un recurso renovable, y la esperanza se expandió como una aureola sobre el campamento. Y sin embargo, debajo de la euforia, algo se agazapaba: un patrón de interferencia que las máquinas no lograban modelar. No coincidía con fallas técnicas ni con previsibles respuestas de un sistema. Era una variación casi errática, un latido fuera de compás que aparecía en intervalos impredecibles. El comandante ordenó mayor vigilancia. Los científicos, agotados, se turnaron para vigilar las lecturas como quienes observan a un enfermo con fiebre. Parecía que el planeta poseía una forma de autodefensa que no se limitaba a máquinas. Era una lógica inherente que podía desencadenarse cuando la red percibiera una alteración profunda. La memoria humana se coló en la brecha entre cálculo y corazón. En una noche de detección, el comandante se quedó solo, mirando una transmisión envejecida que guardaba en su equipo, una imagen del océano de la Tierra. Un recuerdo de infancia que no era suyo pero que aprendió a amar por herencia. El sonido de una risa de niña y una barca estremecieron algo en su pecho, un vientre de nostalgia que le recordó por qué la humanidad emprendía la travesía. No hubo más que un minuto de silencio para la memoria, un roce de humanidad ante la vastedad.
fue suficiente para que tomara una decisión con la ternura endurecida de quien no olvida. El universo contuvo el aliento. La interferencia se volvió agresiva. Un día, sin aviso, el módulo de adaptación registró una descarga que reconfiguró su propia lógica. Las luces del campamento parpadearon y las cámaras mostrarían luego cómo parte de la red pareció cerrar como una concha, expulsando columnas de polvo y energía que cortaron el aire. Para algunos equipos, la sensación fue la de un enjambre sintético, para otros, la de una mente que, al sentir manipulación, respondía con violencia. La primera baja ocurrió en una grieta lejana, un dron de reconocimiento que cayó por un impulso magnético inesperado. El impacto dejó una mancha de material fundido sobre la roca, y la tripulación, por primera vez, experimentó el vacío de la pérdida a centímetros de casa. La pérdida tuvo el efecto de un reloj que acelera. Las discusiones que antes eran teóricas se tornaron en debates acalorados y en decisiones duras. El comandante impulsó protocolos de contención más estrictos y autorizó la creación de equipos de intercepción que buscarían neutralizar reacciones locales antes de que se extendieran. Las noches se llenaron de sonidos, sirenas digitales, órdenes comprimidas, respiraciones contenidas dentro de cascos. La belleza del descubrimiento se convirtió en trabajo de supervivencia. Para intentar comprender la naturaleza de la interferencia, se diseñó una sonda que se podía sacrificar, un dispositivo capaz de sumergirse en el núcleo de una subestación de la red. Absorber datos y transmitirlos hasta que el calor o la presión la destruyeran. La sonda, con la piedad de quien da su vida por otros, fue lanzada y devolvió imágenes de estructuras internas que se asemejaban a un mar de columnas cristalinas que vibraban en notas que no eran notas. En su último mensaje, la sonda produjo un patrón que los algoritmos apenas pudieron decodificar, una secuencia repetitiva que evocaba una canción de cuna industrial. La idea, horrorosa y luminosa, se instauró entre los científicos. La red no solo regulaba procesos físicos, se hablaba a sí misma. Mientras tanto, la flota en órbita comenzó a recibir comunicaciones de otros puntos de galaxia, mercantes y colonos, que relataban cambios similares en estructuras lejanas. Y algunos proponían que no estaban ante una máquina aislada, sino ante una red que se extendía más allá del planeta. La magnitud del descubrimiento se tornó en un peligro estratégico. Si la red era capaz de responder de forma coordinada a intrusiones, podría fenecer, en su defensa, cualquier intento humano de manipulación. ¿Qué costo estaría dispuesto a pagar el comandante por la promesa de recursos y conocimiento? El teniente a cargo de una de las escuadras de asalto perdió la vida en una operación de reconocimiento cuando un bloque de la plataforma se colapsó por una vibración sísmica inducida. La escena fue terrible en su simplicidad. El comandante observó desde un borde seguro cómo la plataforma se fracturaba y la figura humana se consumía en una nube de polvo y metal. No hubo heroísmo ostentoso, solo la evidencia de lo frágil que era la carne contra la maquinaria de un mundo que se defendía. La tripulación enterró al caído con un ritual sencillo, colocaron un marcador improvisado, escribieron su nombre y transmitieron una señal breve a la nave en órbita para que la familia lo recibiera. En la ceremonia, se sintió la verdad, la humanidad no conquistaba sin pagar su precio. El comandante ordenó una contraofensiva tecnológica. Si la red respondía como una mente, dijeron los ingenieros, habría que pensar como una mente para engañarla. Se diseñaron señuelos, dispositivos que reproducían patrones de frecuencia para distraer nodos específicos mientras equipos humanos trabajaban en alteraciones planificadas. Las operaciones se volvieron cada vez más finas, coreografías de silencio y explosión, pasos en los que la vida humana se ponía en riesgo para lograr un efecto global. Una noche, en el carnet privado del comandante, apareció una vieja grabación, una voz de niña recitando el nombre de un planeta azul, una nana que en la Tierra llamaban la canción del puerto. En la imagen, las olas lamían una costa, en el audio, un piano distante tocaba una nota sostenida. El comandante detuvo la reproducción y dejó que el sonido llenara su casco por un minuto. Fue un ancla que le devolvió la sensación de por qué la humanidad arriesgaba todo,
no por la gloria, ni por la venganza, sino por la posibilidad de que sus hijos heredaran algo más que mapas y listas de pérdidas. Fue un instante privado, breve y necesario. Al día siguiente, la misma determinación se convirtió en dureza operativa. El planeta incrementó su respuesta. Un terremoto inducido abrió nuevas grietas. Las columnas de la red comenzaron a reconfigurarse con mayor rapidez, y las defensas de la máquina incluyeron el despliegue de drones autómatas que cazaban emisiones humanas. Algunas de esas máquinas no eran belicosas en la forma humana, tenían la eficiencia de los depredadores mecánicos, mordiendo líneas de suministro y dejando tras de sí sensores inútiles y equipos destruidos. Las bajas humanas se multiplicaron. El campamento quedó herido, tiendas quemadas, equipos perdidos, amigos que no volvieron. Cada ausencia era una sombra larga con nombre y memoria. En medio de la escalada, la expedición sufrió una traición logística, un carguero que debía traer refuerzos fue desviado por una anomalía en su curso y nunca llegó. Los mensajes de socorro se entrelazaron con la estática de la interferencia. La angustia creció con la idea de que no habría relevo. El comandante comprendió la naturaleza de la apuesta, no era solo una lucha por energía, era un enfrentamiento entre modos de existencia. Si cedían, la humanidad perdería una oportunidad. Si persistían, podrían dejar de ser muchos. Frente a esa crisis, se gestó un plan cuya esencia era simple y brutal, acceder al corazón de la red y forzarlo a un modo de reinicio que permitiera a los humanos establecer un nuevo contrato con la máquina. El precio sería alto. La operación exigía equipos que se internaran en los conductos del planeta, un ataque sincronizado desde la superficie y desde la órbita, y una señal, un código, que el comandante ejecutaría en persona. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo comprendieron, alguien debía entrar en el núcleo. El universo contuvo el aliento. La marcha hacia el corazón fue una sucesión de paisajes que parecían rendirse a la violencia humana, puentes colapsados, jardines mecánicos convertidos en laberintos de chatarra. Corredores que olían a ozono y a esperanza quemada. La columna central, ahora visible no como una torre sino como un organismo estriado, se alzaba en el epicentro. Su superficie estaba viva con líneas de luz que corrían como venas y, cuando los equipos se acercaron, emitió una sinfonía de tonos que provocó en algunos una sensación de vértigo. La ofensiva empezó con la precisión de relojeros. Drones de interferencia lanzaron una cortina de ruido para distraer a los nodos periféricos mientras equipos humanos avanzaban por túneles internos. Cada metro ganado costó sudor y herida. Un campo de calor abrupto detuvo a un grupo, otro cayó por una trampa inducida. El sacrificio dejó de ser metáfora y se volvió acto. El comandante observó desde una estación provisional mientras los informes de baja se acumulaban en su pantalla con la frialdad de cifras que velaban nombres. Decidió entonces que la distancia ya no servía. Si la red debía ser comprendida, alguien tenía que tocar su centro. Entró en la cámara del núcleo con pocos acompañantes. El corredor final se extendía como un cerebro cóncavo, y en el centro residía un artefacto que no parecía diseñado para la figura humana, una espina de cristal. Filamentos de energía que subían y bajaban con una cadencia que llenaba el pecho de quien escuchara. El comandante tuvo la sensación de que el planeta lo miraba, no con ojos, sino con la atención fría de un maestro que ha sido perturbado en su sueño. A su lado, los hombres y mujeres con los que había compartido la vida de la expedición lo miraron con la gravedad que precede a los actos definitivos. El plan implicaba activar un código que sincronizara al menos la mitad de la red en un estado de latencia, permitiendo que humanos establecieran controles de acceso. La ejecución fue técnica y brutal: conectar, inyectar, fragmentar. Cada interfaz que tocaban respondía con descargas que atravesaban los trajes protectores, llamas que quemaban microconductores, interrupciones que demandaban improvisación. Uno de los ingenieros logró asegurar un puente de datos mientras otro mantenía la secuencia estable con el sudor en los ojos. El comandante, con su pulso afinado por la necesidad, inició la última rutina.
Las manos le temblaron, pero su decisión era firme. Entonces el planeta respondió en su forma más clara, todo alrededor se convulsionó como si un órgano rompiera su ritmo. Las paredes emitieron luces que se unieron en patrones que los investigadores describieron luego como maldición y memoria. El núcleo lanzó una ola de energía que habría derretido tejido humano si no fuera por los escudos temporales empleados. El comandante sintió, durante un segundo que pareció eterno, la posibilidad del fracaso absoluto. La red podía anular no solo el acceso sino la misma esencia de quienes intentaban manipularla. En ese instante, la memoria humana volvió con la misma fuerza de un puñetazo, un flash del pasado donde una bandera humana ardía en una ciudad que alguna vez fue hogar, el aroma de carbón y humo. La cara de una madre que no volvería. Fue un ancla de dolor. Con la visión pequeña y afilada de lo que se debía proteger, el comandante ordenó la secuencia de emergencia que desviaría la energía destructiva hacia parámetros de reutilización. Fue una jugada que exigía calcular el colapso de la máquina y redirigir su potencia para reactivar nodos diseñados para mantener vida. Si funcionaba, el planeta no moriría, cambiaría de custodio. La jugada fue de audacia suprema. Los últimos pasos de la secuencia requirieron que el comandante introdujera un patrón de frecuencia que era a la vez una llave y una promesa. Para ello, tuvo que exponerse más allá de la seguridad de los trajes de contención, puso por un instante su mano desnuda sobre el filamento de cristal central, permitiendo a su cuerpo servir de conductor. El dolor que siguió fue unívoco y ancestral, un latido de hierro que le recorrió la columna. Cada fibra de su ser gritó, pero su rostro permaneció inmutable. Las cámaras en órbita mostraron la instantánea de esa decisión a millones. Su cuerpo tembló, y la transmisión extendió una imagen que supo a sacrificio. Mientras la energía cruzaba, algunos nodos comenzaron a responder con una suavidad inédita. Los drones dejaron de atacar y cayeron, inertes, sobre el polvo. La convulsión global cedió a un murmullo. Pero la victoria no llegó sin precio. El comandante, que había ofrecido la transmisión más clara de humanidad, cayó a la rodilla y vomitó un residuo oscuro que no era solo sangre sino la firma de una reacción que había corrido por sus tejidos. Sus acompañantes lo protegieron con cuerpos y decisiones rápidas, su vida se balanceaba en una cuerda fina entre el heroísmo y el olvido. En los instantes que siguieron, el planeta emitió un sonido que los científicos no supieron cómo nombrar. Era una mezcla de alivio y resignación, una nota que parecía decir, hemos sido tocados. Entonces, como si una antigua máquina respirara y restableciera su latido en otra clave, la red aceptó la nueva rutina. No hubo aplauso, solo una conciencia de que un pacto había sido sellado con sangre y voluntad. Las pantallas mostraron restablecimientos locales, y donde antes se habían encendido devastaciones, ahora emergían modulaciones de energía que prometían transformar el lugar en un entorno habitable. Aunque de una manera distinta a la humana. El comandante, con la piel quemada y la mirada vacilante, se dejó caer contra el suelo. Detrás de él, los equipos retiraban víctimas y registraban daños. Nadie celebró con estridencia. La victoria se saboreó como un trago amargo. Entre los comunicados oficiales y las transmisiones de la flota, se habló de éxito logrado con pérdidas significativas. Pero las personas que estuvieron allí sabían que algo más había ocurrido, la humanidad había hecho algo que solo hace cuando está acorralada por el pasado y empujada por la necesidad de un futuro. Habían levantado un acto que mezcló ciencia y sacrificio humano. El universo contuvo el aliento. El amanecer sobre el planeta cambió como si la luz aprendiera a mirar de nuevo. Donde antes había sombras negras de antiguos sistemas, ahora se extendían superficies templadas por la nueva regulación. Nacieron corrientes de aire que olían a oxidación curada y a humedad de mineral, y pequeñas formas de vida microbiana proliferaron en nichos que antes eran letales. Los ingenieros trabajaron en escalas pequeñas y luego más grandes, instalando estaciones que traducían el idioma de la red a comandos humanos. No fue una conquista sino un acuerdo, a veces tenso,
a veces amistoso, donde los humanos proveían mantenimiento y el planeta ofrecía, a cambio, sustentos. La pérdida humana dejó una marca indeleble. Se erigió un memorial improvisado en el borde del campamento, una placa sencilla con los nombres de los caídos, las fotos impresas y un conjunto de objetos personales que habían resistido el desastre. La tripulación se reunió allí en silencio, algunos llorando en voz baja, otros sosteniendo el recuerdo con la firmeza de quienes honran vidas arriesgadas. Uno de los ingenieros que había perdido a un hermano en la operación puso una pequeña figura de arcilla sobre la placa, un gesto humano que resistía la estética monumental. Esa sencillez fue la manera en que la humanidad declaró que no solo ganaba recursos o conocimiento, pagaba con historias que obligaban a la narración. A las semanas, la primera transmisión oficial fue enviada a la Tierra. No fue una declaración triunfalista sino una narrativa templada por la pérdida, explicaciones técnicas, recomendaciones y, sobre todo, un llamado a que la humanidad entendiera aquello como una alianza. El mensaje cuidó las palabras de gloria y enfatizó los costos. En cuartos cerrados, las cartas de mando hablaron de protocolos para futuras interacciones con sistemas análogos, de reglas éticas y de la necesidad de proteger la memoria de los que habían caído. En el campamento, surgieron pequeños rituales. Un músico improvisó una melodía sobre las teclas de un instrumento dañado, la nota resonó en las barracas como un recordatorio de que la belleza puede recomponerse con cualquier cosa. Otros instalaron jardines en bandejas, pequeñas reservas de plantas que aprendían a vivir con minerales reciclados. Las conversaciones se orientaron hacia la idea de legado, que dejarían allí y que traerían de vuelta. Para el comandante, la recuperación fue física y lenta. Sus heridas sanaron en parte, pero el recuerdo de lo que tuvo que hacer se ancló en su mano como una cicatriz de hierro. En un acto simbólico, se izó una bandera humana en una loma que miraba al corazón del planeta. La tela estaba chamuscada y debilitada, pero ondeaba con una dignidad implacable. El comandante, junto a los que quedaban, observó cómo el viento jugaba con esa tela. Era un momento privado de orgullo compartido. No era la ocupación de un imperio, era la afirmación de que la especie continuaría buscando caminos, que la curiosidad humana jamás se rendiría ante el misterio. A nivel práctico, se organizó un plan de mantenimiento y gobernanza. Un consejo mixto, humanos y nodos de la red que ahora aceptaban directrices, se estableció para coordinar la explotación sostenible de los recursos. La humanidad ofreció formación tecnológica y entendimiento ético, la red ofreció estabilidad climática y energía. Esa simbiosis, nacida de un enfrentamiento, fue frágil pero prometedora. En los meses siguientes, colonos tentativos llegarían, científicos, técnicos, familias reducidas con esperanzas medidas. El planeta dejó de ser prohibido en los informes y se convirtió en custodiado. Las memorias que habían marcado a los que habían tomado parte en la expedición salieron con ellos en formas oxidadas y preciosas, la grabación de la nana que el comandante conservaba. El trozo de tela con la sangre de un caído, el cuaderno lleno de fórmulas garabateadas en el borde de la supervivencia. En extendidos silencios, el comandante a veces se detenía frente a una imagen que había traído de la tierra, un muelle con barcas pequeñas, la luz que bate contra la madera. Era un recuerdo del mundo por el que había luchado, un soplo que lo sostenía cuando la distancia y la responsabilidad amenazaban con hacerlo ceder. No era solamente nostalgia, era la medida de lo que la humanidad salvaba. En los días de rutina nueva, llegaron informes desde los límites de la flota, otras señales de estructuras análogas, ecos de sistemas que parecían despiertos. La lección de aquel planeta resonó con fuerza en todos los despachos. La humanidad debía acercarse con respeto y audacia. No bastaba con tomar lo que se ofrecía, había que construir acuerdos. Las políticas y leyes nacieron a borbotones, pero el acuerdo más sólido se forjó en la memoria común de quienes habían estado allí. La historia de un comandante que tocó un filamento para salvar a su especie y que pagó por ello. La expedición dejó huellas, no solo de paso sobre polvo alienígena, sino de piezas humanas que se quedarían en las crónicas.
La ideología HFY que algunos celebraban no fue una arrogancia vacía en el lugar, fue una mezcla compleja de orgullo, responsabilidad y dolor. La humanidad se había plantado en un planeta que no fue sencillo ni dócil. Había aprendido a negociar con algo que no tenía voz y había descubierto que, en esa conversación, la voluntad humana podía ser tanto una llave como una ofrenda. En el borde del campamento, cuando las luces de la noche revelaban un cielo nuevo, el comandante subió a la loma donde la bandera flameaba. Tenía las manos ásperas y el rostro marcado, pero sus ojos seguían siendo los ojos de quien ha hecho una promesa y la mantiene. Observó el planeta que ahora respiraba en otro tono, escuchó los sonidos mínimos que brotaban de la nueva biosfera y, por un instante, permitió que el dolor, la memoria de amigos, la imagen de ciudades en la tierra, la nana que había guardado, bajara del pecho como lluvia fina. En ese silencio compartido entre humanos y máquinas, comprendió la medida de lo que habían logrado, no una conquista, sino un despertar mutuo. La humanidad había llevado su temeridad y su ternura al límite, y en ese choque se había forjado una nueva posibilidad. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.